Pues mira, yo destacaría de mi perfil que tengo un perfil híbrido, en el sentido de que, por un lado, tengo una pata más de, quizá más empresario tradicional, en el sentido de que aunque está en el scope de las nuevas tecnologías, yo soy el fundador y presidente de un grupo de compañías que es el Grupo Vico, que es un grupo que presta servicios de marketing digital a otros partners, ¿no? Es un grupo ya consolidado, que tiene más de 20 años de historia, un grupo relativamente grande, 200 empleados. Tengo otra pata más de emprendedor, donde participo como cofundador en diferentes iniciativas. Quizá la más destacada es la que lancé hace un año y pico, que es Java, que es un agregador de marcas de Amazon. Y después tengo mi pata inversora, ¿vale? A través de un vehículo que es un grupo de business angels que se llama Lanai Partners, junto con Jerome Merchers y Guillermo Libre, que fundamos hace ya 5 años, pues invertimos en startups en fase seed. Normalmente metemos los primeros tickets y están las del retorno digital, ¿no? Entonces, destacaría que tengo un perfil híbrido con estas tres facetas, ¿no? Entre emprendedor e inversor. Bueno, de hecho yo vengo de ahí, ¿no? Es decir, yo empecé emprendiendo en el año 2001 en Galicia, con una startup que se llamaba Galicia Banner, que fue acelerada y financiada por Unirrisco Galicia, que financiaba proyectos que salían de la universidad, de las universidades gallegas, ¿no? Y de hecho fue la primera invertida del vehículo que habían montado la universidad, que era Unirrisco Galicia, y su primer éxito también, ¿no? Entonces, cierta nuestra experiencia en primera persona. Y después sí que hemos hecho proyectos que tenían una parte más de tecnología de la universidad, más conceptos más de deep tech, pero es verdad que no hemos invertido por ahora, ¿no? La parte más de deep tech es una cosa que normalmente son proyectos que salen más de la universidad, que tienen un componente tecnológico con periodos de maduración largos. Son proyectos que normalmente no solemos entrar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que oye, pues empieza en proyectos en la universidad y después hace su periplo emprendedor y que nos hemos cruzado, ¿no? Creo que es una gran cantera tener cierto bagaje de innovación dentro del paraguas universitario para después lanzar proyectos empresariales, ¿no? Creo que se debería promover más y debería de pasar más. Creo que pasa menos del potencial que existe. Que te formes por cuenta ajena. Probablemente si quieres montar una startup, la mejor cantera sea trabajar en startups. Antes se valoraban mucho los perfiles que venían pues, de grandes consultoras o incluso de banca de inversión. Pero yo creo que ahora a día de hoy trabajar te diría casi una scale-up más que una startup. Ya una startup que tiene cierto tamaño y cierta aceleración te permite conocer dinámicas ya de una empresa que pierde cierta volumetría, pero que conserva dinámicas de startup, ¿vale? Entonces yo creo que hay ahora una gran cantera de emprendedores, de los llamadas que se llaman de forma así común mafias, ¿no? Pues conocía pues la mafia de PayPal o aquí la de Globo o la de Twenty o de diferentes, ¿no? Lo de Privalia o diferentes de gente que trabajaron en compañías scale-ups y tuvieron un recorrido tal, después salen y montan su propia startup, ¿no? Y creo que eso, si tienes claro que quieres emprender y que la startup es una alternativa para ti, creo que un camino es ese, ¿no? Pero es verdad que hay otros emprendedores que nada más terminar la universidad tienen esta iniciativa y esta capacidad y esta hambre y montan startups desde muy jóvenes y son proyectos también exitosos, ¿no? Pero creo que un camino más común y quizá que mejora un poco las posibilidades de éxito es tener cierta experiencia trabajando por cuenta ajena. Sí, siempre. Siempre. Yo creo que emprender por necesidad es complicado porque aparte son difíciles, ¿no? Y si tienes la necesidad y tienes la presión económica de que necesitas tener un ingreso mensual para cubrir tus mínimas necesidades,
es complicado. Yo creo que para emprender hay que tener un entorno mínimo de seguridad, bien sea porque te lo proporcionan tus padres o porque te lo proporciona pues, tus ahorros de otro trabajo o porque te lo proporciona tu pareja o porque genera mucha incertidumbre y la propia dinámica de la startup genera mucha incertidumbre. Si tú le agregas la incertidumbre individual de necesidades perentorias, ostras, de alimentación, de vivienda, de tal, de no sé qué, o sea, le metes una presión a tu día a día que es muy difícil soportar, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de una situación mínimamente confortable. ¿Vale? No tiene por qué ser, obviamente, sabes que de abundancia, pero mínimamente estable, ¿no? O sea, creo que si es una necesidad que te presiona, es muy complicado. Mira, nosotros en la fase que invertimos, que estamos en fases muy tempranas, ponemos mucho más foco que en el emprendedor, ¿vale? Yo simplificándolo mucho, y esto se dice mucho, es equipo emprendedor bueno en categoría buena, ¿no? El concreto, la idea, en estas fases iniciales puede evolucionar y puede cambiar, ¿no? Y yo creo que incluso te diría que es un poco presuntuoso por nuestra parte ser capaz de poner en cuestión una idea versus un emprendedor o un equipo emprendedor que lleva mucho tiempo trabajando con ella. Donde sí hacemos checklist es intentamos hacer background check del emprendedor, ¿vale? Intentar saber a alguien que trabajó con él o estudió con él, que nos cuente qué tipo de persona es, qué capacidad tiene para resolver problemas, qué capacidad de iniciativa tiene, qué capacidad de resiliencia tiene. O sea, cosas que tengan que ver más con el emprendedor. Yo a veces hago comento a los emprendedores una frase medio en broma, medio en serio, decir, oye, mira, vamos a hablar de tu idea y de tu startup porque no nos conocemos y mi objetivo es conocerte y como no tenemos nada de qué hablar porque no nos conocemos, vamos a hablar de tu startup, ¿no? Pero mi objetivo es saber cómo piensas, cómo razonas, cuál es tu ambición, cómo solucionas problemas, o sea, entender un poco cómo eres, ¿no? Casi se aproxima más a un proceso de selección de trabajo que no tanto de la idea, ¿no? La idea, si está en una categoría buena y la idea más o menos tiene sentido y es invertible porque tiene unas bases de tecnología y de escalabilidad, etcétera, el detalle de la idea se podrá mutar, podrá evolucionar, podrá pivotar, como se dice comúnmente, ¿no? Y no es tan relevante. Lo evaluamos, pero no es tan relevante. Pues mira, te diría que es un espacio que se está abandonando porque la mayoría en concreto los fondos que hay en España, están cogiendo tamaños muy grandes, ¿vale? Porque es verdad que hay mucho dinero en el mercado, hay mucha liquidez en el mercado. Entonces, la gente pues levanta el dinero que puede levantar, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes que gestionar un fondo de 80 millones de euros, pues ya ir a fases tan tempranas con tickets muy pequeños, no puedes por el propio tamaño del fondo. Te obliga a ir a una fase más madura de la startup, ¿no? Entonces, prácticamente en las fases muy tempranas nos encontramos pues, los business angels, ¿no? Pero fondos de tamaños pequeños pues, de 10 millones o de 15 millones o de 20 millones prácticamente están desapareciendo, ¿no? Que eran los fondos que normalmente pues, cubrían estas fases más tempranas, ¿no? Entonces, en España se achacaba mucho que no había fondos para cubrir fases más maduras, que no, pues series A o late seeds o series B, ¿no? Y ahora empieza a haber fondos ya con tamaños, volumetrías grandes y parece que ahora encontramos como que la dificultad es en las fases iniciales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede haber oportunidad también. Creo que ahí es imposible darte una receta porque cada startup es un mundo y cada equipo emprendedor es un mundo. Hay gente que para conseguir levantar una primera ronda de financiación necesita haber demostrado pues, tener un producto, unas primeras métricas, unos primeros clientes. Hay gente que es capaz de levantar la idea de dinero desde el PowerPoint. Yo creo que depende, cada modelo es un mundo, depende si tú eres un modelo de que estás innovando en una categoría y donde tienes que hacer más validación de Product Market Fit, si ese es un modelo que estás haciendo un copycat de otros mercados, con lo cual digamos que la parte de Product Market Fit ya se da por descontado porque se ha demostrado que otros mercados funciona y tú lo único que haces es hacer el rollout a tu propio mercado.
Yo creo que de cada startup depende del track record del emprendedor. Si un ex emprendedor de éxito que vendió una compañía por varios millones de euros y va a lanzar una startup, pues probablemente la gente le invierta simplemente porque. En cambio, si en el otro extremo, ¿no? De que acabas de salir de la universidad, de que no tienes track record, no tienes experiencia laboral y tal, pues tendrás que demostrar quizá más para conseguir que los inversores apuesten por ti, ¿no? Entonces, creo que tanto la idea como el emprendedor condicionan mucho la casuística y creo que esto es determinante. Sí, la verdad es que no veo ningún impedimento para que alguien que venga del entorno de la formación profesional pueda montar una idea. Yo creo que la parte más de background formativo empieza a estar más superada, ¿vale? Hay gente con muy buena formación reglada y que no tiene iniciativa ni capacidad emprendedora, y hay gente que quizá con otro tipo de formación tiene, ¿no? Yo creo que no hay ningún impedimento en este sentido, ¿no? Te diría que ubica un poco más el tener experiencia, cierta experiencia profesional en otras startups o en otras compañías donde hayas tenido vínculos bien personales o relación con el entorno emprendedor y te sirva para entender mejor qué es una startup y qué necesita, y no tanto el origen de la formación. Creo que no es tan relevante. Te diría que probablemente es mucho más común que vengan de formación universitaria, ¿vale? Um, pero, pero tampoco sabría decirte, oye, bueno, sé de algún emprendedor que no tiene formación universitaria, desconozco ahora si venía de formación más de formación profesional o tenía que ver solo con la parte más de bachillerato, pero sí que hay emprendedores que no tienen formación universitaria en los que hemos invertido es verdad que la mayoría sí que viene de formación universitaria, pero no te podría decir. Porque sí, nosotros hemos contratado mucha gente y se contrata mucha gente que viene en torno a formación profesional, especialmente perfiles técnicos, y no veo ninguna diferencia significativa. Sí, 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 sin lugar a ninguna duda. Nosotros mismo este viernes estamos evaluando una startup que está fundada precisamente por un español y juraría que me voy a meter la pata, no es argentino o chileno, pero latinoamericano. Eh, sí, sí, bueno, y sin ir más lejos, hemos invertido en una startup que es muy exitosa, que es Ritmo, que también está fundado por un equipo de RAI, que es mexicano, con un par de emprendedores españoles. O sea, que creo que hay muchos casos, creo que tiene mucho sentido, creo que una expansión natural de startups nacida en España es el mercado latinoamericano. Y creo que el tener en el equipo fundador a alguien que conoce bien esa geografía, que es fundamental para tener éxito, conocer bien esa geografía, maximiza las posibilidades de éxito, sin duda. Sí, sí, sí. Nosotros como proveedor hemos llevado todo el marketing digital de Privalia y después de Grupalia en Latinoamérica, tanto en Brasil como México en el caso de Privalia, y en el caso de Grupalia, tanto en México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Perú. O sea, y de hecho en el Grupo Vico tenemos oficina en México y trabajamos con startups allí, ¿no? O sea que sí, hay muchas startups del portfolio que están haciendo expansión a Latinoamérica, ¿no? O sea que es muy, ya te decía, que es muy natural y la verdad que lo que sí que es muy importante entender, conocer el mercado y entender que el mercado no es uno. O sea, gente desde aquí puede pensar que México y Colombia pues son iguales, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Y si metes Argentina o Brasil en la ecuación, pues mucho menos, ¿no?
Entonces, tienes que entender la casuística de cada mercado y atacar mercado a mercado, ¿no? Hablamos de Latinoamérica como si fuera un ente, ¿no? Y todo lo contrario. Es más, en muchos casos con una volumetría, pues, no sé, solo México en extensión es 5 veces España, ¿no? Y en población casi 3, ¿no? Entonces, y tiene unas características muy similares a otros países, muy diferentes a otros países de Latinoamérica. Entonces, es importante entender eso y conocer. Y si no tienes en el emprendedor gente con experiencia ahí, viajar y hacer un análisis en local para entender el mercado tienes que estar allí on the ground. No vale, oye, no, a ver qué me cuentan, no sé qué. No, es un mercado que es muy, porque es un mercado muy de cultura, de personas, de entender las diferencias que muchas veces desde aquí nos cuesta entenderlo, ¿no? Es un mercado que parece fácil por la similitud de idioma, pero tiene su cultura totalmente diferente, como puede tenerla pues, con un sueco o con un ruso, ¿no? O sea, hay que entenderla, ¿no? Y es importante. No, la verdad es que que yo recuerde, no hemos invertido ninguna startup en esa región. Pero vamos, hoy, si hay una oportunidad grande hoy para emprender, es la posibilidad de hacerlo de forma deslocalizada. Ya existía antes y ahora, post pandemia, mucho más, ¿no? Ya todo el mundo interioriza el hecho de trabajar en remoto y hacer un proceso. Por ejemplo, antes que el fundraising, ¿no? Era normalmente un proceso de verse, de ir a ver al inversor, el inversor te viera a ti físicamente. Incluso nosotros en el proceso de inversión teníamos la última parte del proceso era una reunión y nosotros nos gustaba ir físicamente a las oficinas del emprendedor y tener una reunión on-site, ¿no? Con el equipo emprendedor y ver las oficinas y ver el equipo, tal. Eso ya lo eliminamos, ¿no? Pero nosotros y cualquiera, ¿no? Pues la ronda de Java la cerramos sin haber viajado a ningún lado y no habernos visto presencialmente con ninguno de los inversores, ¿no? Entonces, yo creo que hoy se puede emprender desde Canarias como desde cualquier sitio. Canarias tiene un atractivo desde un punto de vista de calidad de vida muy significativo y que sobre todo para atraer talento puede ser muy relevante por unas condiciones de calidad de vida, de clima, incluso de ciertas ventajas fiscales, ¿no? Que pueden ser muy atractivos para mucha gente, ¿no? De hecho, Canarias fue uno de los sitios donde más gente atrajo de deslocalización, ¿no? Laboral. Es decir, pues me voy un mes a vivir allí y trabajo desde allí, ¿no? Y aprovecho y disfruto de la calidad de vida de las islas, ¿no? O sea, creo que estos son estos factores que antes parecía que estaba muy alejada. Hoy el efecto post-pandemia hace que todos estamos a la misma distancia, porque todos estamos a golpe de una call, ¿no? Entonces, creo que esto sobrepondera zonas que están, pues quizás físicamente más alejadas. Ok. Bueno, es un tema del que se habla mucho. Yo creo que ahora hay una sobreponderación de la necesidad de utilizar pues, tokens o algún tipo de instrumentos de este tipo basados en blockchain, cuando no siempre son necesarios, ¿no? A veces te encuentras muchas veces pues, startups que intentan solucionar cosas con blockchain cuando dices tú, oye, realmente esto no es necesario. Entonces yo creo que ahora hay una sobreponderación, ¿no? de este tipo de herramientas. Creo que es una herramienta más. Creo que en fases iniciales, salvo que tengas un proyecto muy vinculado a Web3 o algo así, que donde tenga mucho sentido esto, creo que no es necesario y que en vez de ayudarte hasta le puede dificultar, ¿no? Porque hay mucha tipología de inversores que por propio mandato no pueden invertir en startups de esta naturaleza, ¿no? Por propia regulación o por mandato de sus inversores, ¿no? Entonces, yo creo que a no ser que haya un elemento diferencial en el modelo de negocio de la startup que le implique el hacer levantar dinero vía una financiación al uso, o sea, vía una tokenización de sus activos,
creo que en muchos casos no es relevante y puede incluso restar más que acelerar. Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que también aquí hay que trasladar un mensaje de prudencia, porque quizás se oye mucho en los medios de comunicación de los éxitos de las startups, los retornos de las startups, y no se habla tanto de las muchas que no funcionan, ¿no? Creo que invertir como inversor individual es muy peligroso porque tienes que tener, lo primero que tienes que tener es un muy buen deal flow, ¿vale? Y tener un buen deal flow es muy difícil si no estás muy conectado con el ecosistema, ¿vale? Entonces, si quieres inventar, yo intentaría pues acercarme pues a alguien que si tuviera ese ecosistema, o sea, ese deal flow, que estuviera conectado con el ecosistema, que me pudiera dar forma, dar acceso a esto. Si lo quieres hacer de forma individual y no tienes cerca, la probabilidad de éxito es muy baja. O sea, y después, obviamente, pues tienes que diversificar, tienes que ver una serie de características que es un poco estándar, pero casi de cualquier tipo de inversión, ¿no? Pero quizá en este sector hay una variable que es determinante, que es el acceso a las oportunidades, ¿no? Entonces, mi consejo es acercarse lo máximo posible a alguien que ya tenga esta experiencia para que me facilite esto y yo lo que es agregar mi capacidad financiera, ¿no? Y dejarme un poco pues asesorar y guiar por alguien que ya tenga pues esta experiencia, este conocimiento, que lleve tiempo invirtiendo y que me permita pues minimizar el riesgo.